bienvenida a Naturaleza Soberana, un podcast donde charlamos, debatimos, cuestionamos y también divagamos sobre asuntos relacionados con la salud psicológica. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología sanitaria online para personas sensibles que quieren reparar sus heridas emocionales para llevar una vida con más claridad, determinación y compasión. Antes de comenzar el episodio, quiero darte las gracias por estar escuchando este podcast. Tanto si eres oyente habitual como si esta es la primera vez que me escuchas, quiero animarte a suscribirte. Tu apoyo permite que el contenido llegue a más personas. Puedes escucharme tanto en Spotify como en YouTube. Este espacio nace de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Gracias por apoyar este espacio y facilitar que llegue a más personas. Y ahora sí, vamos a por el quinto episodio de esta primera temporada. En esta ocasión quiero presentaros a Carolina Alfonso Crispi, neuropsicóloga y doctoranda en neurociencias cognitivas y compañera del equipo de Psicología para tu Naturaleza. Caro, ¿quieres presentarte tú misma? Buenas, hola Sonia, primero muchas gracias por invitarme a participar del podcast. Bueno, yo soy Carolina, mi título de grado es licenciada en Psicología, tengo un doctorado en neurociencias cognitivas y posgrados en todo lo que es neuropsicología, que trabaja todo el funcionamiento del cerebro. Caro, venimos hablando mucho tiempo de la aplicación de la neuropsicología dentro de lo que es una consulta de psicología sanitaria, sobre todo para personas que hacen psicoterapia y parece que de alguna manera no alcanzan sus resultados, como si hubiese un techo al que alcanzan y que desde ahí hay algo de la psicoterapia que no funciona. Como si el funcionar de la mente, el aprender a funcionar de la mente no fuese suficiente. Y justo en esto entra el terreno de la neuropsicología. ¿Cuál sería el papel de la mente y el cerebro en el funcionamiento de una persona? A ver, discriminemos, mente y cerebro van juntos, pero obviamente son dos entidades diferenciadas. La mente es nuestra capacidad de pensar, razonar, ordenar ideas, hacer intercambio de ideas, lo que vendría a ser nuestra conciencia. Somos conscientes de nuestra mente y no de nuestro cerebro, en principio. Lo que viene a aportar la neuropsicología justamente es poder empezar a ser conscientes del funcionamiento de nuestro cerebro. El cerebro es el soporte de la mente, es el soporte físico. Nuestra mente hace todo lo que dijimos que hace, y lo verificamos desde nuestra conciencia, soportada objetivamente por redes neuronales. Ustedes supongo que todos ya sabemos que en nuestro cerebro tenemos neuronas. Las neuronas son las únicas células de nuestro cuerpo que se comunican entre sí, formando redes, a eso se lo llama sinapsis. Esas redes neuronales son las que son el soporte físico de la actividad de nuestra mente. Entonces, en realidad la neuropsicología viene a complementar a la psicoterapia sanitaria. Viene a lo que tú decías, Sonia, viene a esa pata que falta muchas veces para entender el todo. Somos conscientes de nuestra mente, pero no del trabajo de nuestro cerebro. Entonces, en psicoterapia trabajaremos la conciencia, trabajaremos todo lo que tiene que ver con nuestra mente, y desde la neuropsicología trabajaremos el funcionamiento de nuestro cerebro. Así explicado suena fácil. Suena fácil, fácil igual. ¿Cómo funciona una mente y un cerebro sano? Bien, por un lado, en un cerebro y una mente sana, cuando decimos sanas es bueno aclarar que estamos hablando con heridas curadas o funcionales o
muy satisfechos con nosotros mismos. A eso es a lo que llamamos un cerebro y una mente sana, trabajados. En ese cerebro y en esa mente, como justamente la mente es la que se observa a sí misma y la que se puede monitorear, vamos monitoreando nuestros pensamientos, nuestras emociones. Esa mente que nosotros somos conscientes se regula. Y eso tenemos que poder hacerlo nosotros, regular nuestros pensamientos, nuestra forma de investir de emoción a esos pensamientos. Muchas veces captamos la emocionalidad de algo y no captamos el pensamiento que está detrás. Y muchas veces somos conscientes de ese pensamiento, pero no somos conscientes que lo estamos invistiendo con una emocionalidad determinada, que nos hace sentir de determinada manera. Asimismo, también en un cerebro sano, lo que se produce es algo que se llama plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad que tiene el cerebro de modificarse a sí mismo a través de algo que se llama neurogénesis. La neurogénesis es el nacimiento de nuevas neuronas. Hasta hace unos años se creía que las nuevas neuronas nacían solamente durante nuestra infancia y que a medida que íbamos creciendo íbamos perdiendo neuronas, muerte neuronal, y cuando llegábamos a viejitos teníamos pocas conexiones neuronales y pocas neuronas. Hoy se sabe que tenemos neurogénesis hasta el día de nuestra muerte. Eso hace que nazcan nuevas neuronas que puedan ir a apoyar a redes neuronales en donde sí se están muriendo neuronas porque es nuestro ciclo vital, pero hoy sabemos que podemos reponerlas. Entonces, esta plasticidad neuronal hace que nosotros podamos cambiar nuestros pensamientos y con nuestros pensamientos la estructura cerebral. Eso es una maravilla. La estructura cerebral se modifica a través de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante identificarlos y gestionarlos de una manera adaptativa para nosotros. ¿Y qué opciones tendríamos para trabajar esta estructura cerebral para optimizar el funcionamiento del cerebro dentro de la neuropsicología? Bueno, el cerebro como se funciona como un músculo, porque no es un músculo, pero funciona como tal. Con lo cual, la manera de fortalecerlo y sacar los mejores beneficios de la neuroplasticidad es justamente para poder modificar, para poder adaptar y potenciarlo, eso lo hacemos a través de algo que se llama estimulación cognitiva. Justamente la neuroplasticidad permite que se potencien las funciones cerebrales. Cuando estamos hablando de funciones cerebrales, pensemos en percepción, atención, razonamiento, lenguaje, algo que se llama praxias, que es el saber hacer. Bueno, todo eso lo potenciamos a través de la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva son un conjunto de técnicas y estrategias que lo que pretenden es optimizar la eficacia del funcionamiento cerebral a través de las distintas capacidades cognitivas que poseemos, que son las que hablamos: percepción, atención, razonamiento. Eso es la estimulación cognitiva y es la manera de lograr mayor plasticidad neuronal, plasticidad cognitiva, plasticidad cerebral, para que nuestras funciones sean más óptimas. ¿Y en qué casos se necesita la estimulación cognitiva? A ver, sirve para todos, para la población en general, para todos nosotros, sirve para aumentar el desarrollo de estas funciones cognitivas, tener más atención, más memoria, poder percibir de una manera más clara, razonar más flexiblemente y no tan rígidamente, y, bueno, aumentar la capacidad cognitiva global. Cuando realizamos
trabajo cognitivo, estimulación cognitiva, activamos, entrenamos y fortalecemos estas distintas capacidades y cada uno de sus componentes. Casi todo nuestro sistema cognitivo son componentes. Hay un sistema atencional, un sistema de memorias. ¿Y hay alguna población específica que pueda beneficiarse de la estimulación cognitiva? Sí. La población en general es población que esté bajo mucho estrés, por ejemplo. La estimulación cognitiva brinda, genera y desarrolla un bienestar emocional. Mejora el estado de ánimo y reduce los síntomas de depresión, ansiedad. En los casos, por ejemplo, de estrés postraumático, la estimulación cognitiva es una súper herramienta porque trabaja en todo lo que es la recuperación mnémica de todo el sistema de memorias de una persona que haya padecido trauma. Mejora también el sistema de memorias y ayuda a recuperar y a fortalecer la capacidad mnémica que sí o sí son afectadas por el trauma. Por otro lado, también reducen lo que decíamos recién, reducen la ansiedad y el estrés, porque la estimulación cognitiva también trabaja con psicoeducación, y en psicoeducación trabajamos eso, herramientas y estrategias para todo lo que es reducción de ruido mental, poder gestionar la ansiedad de una manera que no me sobrepase. Aumenta la resiliencia porque al haber generación de nuevas neuronas hay mayor capacidad de adaptación y mayor capacidad de resiliencia de esas experiencias traumáticas. Mejora el estado de ánimo. Para el consumo crónico de medicación, la mayoría de las veces toda la medicación que va al sistema nervioso central altera de alguna manera las funciones cognitivas, sobre todo la memoria y la atención, el sistema atencional y el sistema de memorias. Entonces, la estimulación cognitiva mitiga estos efectos secundarios de las medicaciones crónicas. Entonces, lo compensa. Por un lado, el efecto secundario de la medicación será deteriorar un poco esas funciones y la estimulación cognitiva lo que hará es volverlo a los niveles deseables, esperables para esa edad. Por otro lado, en el consumo crónico de medicación, también lo que hace la estimulación cognitiva es lograr una mejora a la adherencia al tratamiento, ya que las indicaciones terapéuticas se pueden seguir mejor. Y reduce la mayoría de la gente que toma medicación crónica, habla de fatiga mental. Bueno, la estimulación cognitiva hace que baje esa fatiga mental y las personas se sientan como más despejadas mentalmente. Y obviamente aumenta la calidad de vida, porque mejora la percepción que uno tiene de uno mismo sobre el bienestar. Puede hacer más actividades diarias, puede sentirse menos dependiente de otros. Y entonces eso hace que la calidad de vida mejore, porque el bienestar que se siente hace que la calidad de vida mejore. O sea que en verdad trabaja con un amplio espectro en el que cuando hay una muerte cerebral o cuando hay una rigidez ya establecida del propio cerebro, lo que viene la estimulación cognitiva es a darle como un poco de oxígeno, ¿no? De maleabilidad al cerebro, como que lo puede convertir un poquito más en esponja, de nuevo. Absolutamente. Bien porque lo ha dejado de estar por un proceso natural como es la propiedad o por un proceso de vida traumático en el que, bueno, es que además esto es como uno de los grandes avances de la neurociencia, ¿no? Que el efecto del trauma reside principalmente en las memorias, es una dificultad mnésica, ¿no? De acceder a los recuerdos, de poder integrarlos, y es justo a lo que nos referíamos al principio. A veces en psicología nos encontramos con un techo, que es que claro, si la estructura está dañada, no podemos trabajar.
¿no? Si la persona no puede prestar atención porque tiene su sistema atencional dañado, bien por un efecto traumático, bien por el estrés prolongado, o lo que tú decías ahora, que lleva muchos años consumiendo una medicación y tiene unos efectos secundarios, la estructura está dañada. Absolutamente. Y lo bueno de esto y lo que tú decías, las nuevas investigaciones en neurociencias, fíjate qué maravilla. Antes la estructura que estaba dañada quedaba dañada. Piensa en alguien que ha tenido un ictus hace 50 años y perdía el habla. Se queda sin tener su capacidad del lenguaje. Hoy, justamente por la neurociencia y por la neuropsicología, ahí ya estaríamos hablando de rehabilitación cognitiva, pero nos sirve igual, es lo mismo. Hoy sabemos que esa función que estructuralmente está dañada, que es lo que tú decías, sabemos que con rehabilitación cognitiva, con trabajo neuropsicológico, esa estructura dañada vuelve a su sistema original, reparando el daño. Eso es una maravilla. Lo que tú decías de la edad, hoy tenemos en estimulación cognitiva a personas mayores de 65 años para evitar el declive, para que haya un declive cognitivo, como bajar la pendiente de una montaña, pero que no sea un deterioro. Y eso es una maravilla. Un poco, si hacemos el paralelismo con el cuerpo físico, es como un gimnasio del cerebro, ¿no? Es así, es que es un gimnasio del cerebro. Por eso, aparte, es que hacemos el paralelismo del cerebro con el músculo. Es lo mismo. Y en este caso, ahí tienes con tu ejemplo para diferenciar lo que sería un gimnasio de prevención y un gimnasio de recuperación. Estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva. O prevengo y voy tratando de que las redes neuronales, cuando hay una función dañada, las redes neuronales que deberían estar así, están así. La estimulación cognitiva, con el trabajo sostenido, constante y desafiante, hace esto. Mientras que la medicación crónica, los eventos traumáticos, el estrés, va haciendo esto. Va separando las redes neuronales, las va haciendo que sean más endebles. Y la estimulación cognitiva y la rehabilitación cognitiva todo el tiempo le hacen esto con el trabajo que tiene que cumplir esas características. Tiene que ser desafiante, sostenido y constante, como el gimnasio. Al hilo de esto que comentas, estimulación cognitiva también estamos haciendo, por ejemplo, cuando hacemos un crucigrama en casa. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer cosas por nuestra cuenta y un trabajo específico? Bien, yo te devuelvo la pregunta. ¿Es lo mismo si yo hago abdominales en mi casa que si voy al gimnasio con un entrenador y me va diciendo por cómo me ve qué ejercicio tengo que hacer y cuál no es necesario? Igual es lo mismo. Entre la parte de sostenido, ¿no? Que también hace falta una guía, ¿no? Y alguien también que te vaya diciendo cómo sostenerlo en el tiempo con un plan, con una estructura, ¿no? Exactamente, porque aparte, insisto en el ejemplo, ¿no? Porque es perfecto el ejemplo. En estimulación cognitiva, nosotros vamos guiando, digo nosotros los neuropsicólogos, vamos guiando para que la estimulación sea completa. De nada sirve si tú haces 17 crucigramas todos los días y no haces ningún ejercicio, por ejemplo, de flexibilidad cognitiva o de razonamiento o de lenguaje, que era el ejemplo de recién. Si yo hago 27 abdominales todos los días en mi casa, ¿me va a servir? Sí, me va a servir. ¿Me va a servir para tener el cuerpo sano y saludable para mi vejez? No, porque no estoy entrenando
los músculos necesarios, que serían necesarios para estar saludable. Entonces el entrenador es el que me dirá, no, mira, tus brazos están bastante musculosos, necesitamos reforzar las piernas. Hoy, mañana vamos a reforzar X cosa. Esa es la diferencia. ¿Y esto cómo lo podemos hacer a través de sesiones online? ¿Cómo se puede hacer la estimulación cognitiva a través de una pantalla? La verdad es que de manera online hoy se trabaja como trabajamos de manera presencial, porque de manera presencial también trabajamos con la pantalla, con lo cual es más o menos lo mismo. Y tanto en rehabilitación cognitiva como en estimulación cognitiva, trabajamos desde dos aspectos. Trabajar la función cognitiva o las funciones cognitivas. Hago esta diferenciación para que se entienda. La estimulación cognitiva va a estimular todas las funciones cognitivas. Es nuestro gimnasio. La rehabilitación cognitiva es nuestro kinesiólogo, es nuestro fisiatra. ¿Por qué? Porque la rehabilitación cognitiva se va a encargar de restablecer la o las funciones que ya están dañadas. En un déficit de atención, en un deterioro cognitivo por la edad, en un ictus, en un estrés postraumático, en donde quizás hay una función que está más dañada que las demás. ¿Por qué? Porque en rehabilitación cognitiva nos vamos a basar, nos vamos a sostener de las funciones que no están dañadas para trabajar las funciones dañadas. Entonces, esta es la diferencia entre estimulación cognitiva y rehabilitación. Rehabilitación es restablecer. En vez de estimulación es sostener que esto siga así. Y que si está así, esté así. Pero en rehabilitación esto está así. Entonces tenemos que hacer aún más esfuerzo para que las redes vuelvan a estar fortalecidas. En ambos casos, en la consulta online, trabajamos de dos maneras. Primero, en general, la primera media hora, trabajamos la o las funciones que haya que trabajar. Lenguaje, sistema de memoria, sistema atencional. Y la otra media hora, hacemos psicoeducación. Trabajamos en todo lo funcional que debemos estimular o restablecer. Gestión de los pensamientos rumiantes, pensamientos intrusivos, gestión de la ansiedad, el poder identificar la emocionalidad de los pensamientos y poder discriminarlos. Trabajamos, por ejemplo, con sistemas decisorios de síes y noes para poder volver bien racional el pensamiento y poder darnos cuenta decisionalmente si ese pensamiento que estoy teniendo es una distorsión cognitiva o es real, es objetivamente real. Entonces trabajamos en esos dos sistemas, en la función cognitiva y en todo lo que es psicoeducación. ¿Y te ayudas de algún tipo de ejercicios, de algún tipo de actividad? ¿Cómo es un poco lo que se hace dentro de una sesión? En general trabajamos toda la parte cognitiva con manuales de estimulación y rehabilitación cognitiva, pero con ejercicios que sean entretenidos. Trabajamos con buscar un objeto dentro de un montón de elementos, trabajamos con armar la palabra con determinada cantidad de letras, que eso es para la memoria de trabajo. Quiere decir, con cuestiones que sean motivadoras. Por eso el online es muy parecido al presencial, porque se trabaja con las pantallas. Y desde lo psicoeducacional trabajamos con todo lo que es terapia cognitivo-conductual y con todos los ejercicios y herramientas que tiene la terapia cognitivo-conductual. Por eso trabajamos también con tareas. En todo lo que es psicoeducación para la neuropsicología, nuestro Dixit es: no puedo gestionar aquello que no identifico. Entonces trabajamos muchísimo con la identificación,
¿Fue un sentimiento, fue una emoción o fue un pensamiento? Para después poder ayudar a las personas en brindarle herramientas para que gestionen mejor ese pensamiento, esa emocionalidad o ese sentimiento, esa sensación corporal. ¿Y cómo una persona puede saber si necesita más labores de estimulación o de rehabilitación? A ver, en general, rehabilitación es luego que hay un diagnóstico o de déficit de atención, o ha tenido un ictus, o tiene algún trastorno amnémico, o tiene un deterioro cognitivo. Si no hay un diagnóstico, en general trabajamos con estimulación, reforzando todas las redes. Si hay un diagnóstico o discapacidad intelectual también, de la que no hemos hablado, pero también, si hay un diagnóstico trabajamos con rehabilitación. Y si no, trabajamos con estimulación. Pero en general la rehabilitación es luego de un diagnóstico. Un diagnóstico o una sospecha fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, sobre todo en el déficit de atención, hay sospecha muy fuerte de déficit de atención, y si a la persona eso en su funcionalidad la afecta, trabajamos como si el diagnóstico estuviese. Porque igual ahí hay que restablecer para que la persona vuelva a tener funcionalidad. Ahí trabajamos igual rehabilitando, trabajando mucho el sistema atencional y todo lo que es psicoeducación. En general el déficit de atención va acompañado, que por eso trabajamos en psicoeducación, de rigidez cognitiva, de pensamientos rumiantes, de fijezas cognitivas, o sea, mucha rigidez, y de dificultar el control de los impulsos. Entonces, toda la parte de rehabilitación, de psicoeducación, está enfocada en lograr herramientas y estrategias para disminuir esa disfuncionalidad, además de rehabilitar el sistema atencional. ¿Y cómo podemos conseguir un diagnóstico de si existen estas dificultades? ¿Cómo podemos verificarlas? Con una evaluación neurocognitiva. Quiero decir, si necesitamos un diagnóstico, una evaluación neurocognitiva. Que eso nos aporta justamente diagnósticos de déficit de atención. Hay una cosa muy importante aquí, que a los psicólogos le tenemos que prestar mucha atención. Muchas veces en los adultos, la detección por ejemplo, del déficit de atención, del trastorno por déficit de atención, no son síntomas atencionales, sino son síntomas conductuales, que tiene que ver con lo que decíamos recién. Rigidez cognitiva, me cuesta inhibir los impulsos, me enojo con alguien y me quedo todo el día rumiando por qué no le dije y entonces esos todos pueden ser signos y síntomas de alarma de un TDAH en adulto. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso, porque en general el adulto compensó con inteligencia sus déficits atencionales. Lo que no puede compensar es justamente lo que decíamos recién, y son sus mayores síntomas. Por eso nos cuesta tanto desde la neuropsicología hacer diagnósticos diferenciales entre trastornos de ansiedad y TDAH. Porque las personas consultan por la disfuncionalidad que les resulta los síntomas conductuales. Me enojo y exploto, no puedo salir cuando se me mete una idea, no soy capaz de flexibilizar y poder escuchar, me bloqueo, me quedo ahí. Bueno, esos todos pueden ser síntomas de TDAH. Entonces, si sospechamos tener algún tipo de déficit cognitivo, evaluación neurocognitiva. No descartando que a pesar de creer que por ahí no tengo
un diagnóstico para buscar si si siento que en mi funcionalidad hay algo que no me gusta, que no soy yo del todo, que hay algo que, por supuesto que la estimulación cognitiva siempre va a ayudar. Y lo que decíamos, sobre todo si estoy sometida, en general por nosotros mismos, a un estrés prolongado o crónico, si he tenido situaciones traumáticas, si tomo medicación crónica, si tengo TDAH o creo que puedo tener TDAH, incluso si creo que puedo tener TEA. ¿Por qué? Porque desde la neuropsicología también trabajamos las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque la dificultad en las habilidades sociales en general tiene que ver con los pensamientos también. Van a pensar que soy distinta, van a pensar que soy rara, mejor me callo, mejor no digo nada, y todo eso que me callo y no digo nada, y mejor no, pasa al cuerpo. Y va creando una distancia entre el mundo y yo. Y un día ya no sé cómo relacionarme. Entiendo que muchas de las personas que nos están escuchando dirán, pero al final hacerte una evaluación neuropsicológica son como palabras mayores. Es cierto que ya a nivel cultural el psicólogo está como más cerca, hemos naturalizado, por suerte, y aunque no en todos los sitios, el acudir a un psicólogo, ¿no? En caso de necesitarlo, pedir un diagnóstico desde el punto de vista psicológico, pero la neuropsicología parece que es como un pasito más todavía, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que igual les da miedo un diagnóstico desde esta perspectiva? Les diría que no hay mayor poder que el saber. El saber siempre da poder, el poder de elegir y de decidir. ¿Cuántas veces nos encontramos con gripe y queremos que el médico nos diga exactamente qué tenemos para poder saber qué tratamiento seguir? Y nos vamos por ahí enojados de la consulta si el médico nos dice es un virus. No, no me digas que es un virus, dime qué virus es, qué tomo, qué hago. Bueno, esto es lo mismo. Si yo tengo un diagnóstico, puedo decidir. Y si tengo un diagnóstico, tengo un tratamiento. Si no tengo un diagnóstico, muy probablemente y lamentablemente voy a girar por el sistema de salud boyando. Entonces, eso me parece que el saber siempre es poder y el poder es decidir. Parece que un diagnóstico nos pone de frente de cara a un hay algo en mí que está mal. Pero en verdad no es que hay algo de ti que está mal, es que hay algo que está funcionando de una forma específica y hay que atenderlo para poder resolverlo. No solo eso, en la consulta, algo que a mí aún hoy, después de mucho tiempo, me sigue llamando la atención, es que en el 80% de los casos, cuando yo doy un diagnóstico, las evaluaciones neurocognitivas yo las entrego con una entrevista de devolución, porque me parece importante que la persona salga de ahí casi sin dudas. Y a mí aún hoy me llama la atención que las personas por ahí se ponen a llorar y uno piensa, está llorando porque tiene el... No, está llorando porque dice, ahora lo entiendo. Resignifican todo el no haber entendido de antes. Duermes mucho porque eres vaga, no te salen las cosas porque no te aplicas a ello, porque no pones suficiente de ti. No tienes buenas relaciones sociales porque no eres buena con la gente, porque no se te entiende. Y todo eso se resignifica cuando uno tiene un diagnóstico. Entonces las personas en general lloran de decir, ahora lo entiendo, no era nada de todo eso. No era ni vaga, ni tonta, ni incapaz, ni ineficiente. Y lo mejor de todo eso, y es lo que a mí más me interesa que la gente se lleve después de un diagnóstico, es si hay diagnóstico hay tratamiento. El adecuado, el que corresponde.
hemos estado mencionando varios casos concretos dentro del ámbito de la neurodivergencia y me gustaría preguntarte también por las altas capacidades, si es algo susceptible al trabajo desde la neuropsicología. Absolutamente, absolutamente. Y es más, hay una correlación que todavía no está demasiado estudiada, hay una altísima correlación de altas capacidades en detrimento de la regulación emocional, en niños y en adultos. Como si toda la capacidad cognitiva se hubiese ido a la inteligencia y no queda nada para la regulación emocional. Entonces son personas que verdaderamente sufren muchísimo, pero muchísimo, justamente la desregulación, no pueden regularse. Entonces, desde la neuropsicología allí se trabaja para bajar algo de lo que está aquí, aquí. Entonces se trabaja muchísimo en psicoeducación, en esto que decíamos, de la importancia de identificar para gestionar. Se trabaja muchísimo desde la identificación de las emociones, de los pensamientos, y luego, bueno, a ver cómo lo gestiono. Sí, sí. Y cada vez, justamente como las evaluaciones son cada vez más populares y ya no son de, me mandaron a hacer una evaluación, hoy es muy común que la gente se haga una evaluación neurocognitiva, estos casos de altas capacidades salen más a la luz y podemos trabajar mejor con ellos para poder ayudarlos, porque, insisto, sufren mucho porque hay muy poquita regulación emocional. También pensaba ahora en los casos en los que hay un trastorno de personalidad. Pensaba que también puede haber mucha comorbilidad con lo que acabamos de mencionar, pero de forma específica el propio funcionamiento que hay en las estructuras cerebrales por el perfil de personalidad, ¿no? Como algo también que está sujeto a trabajo. Totalmente. Y aparte lo que hablábamos, es muy compatible la psicoterapia de esa persona con una estimulación cognitiva o una rehabilitación cognitiva, porque van de la mano, porque lo que va saliendo a flote en la rehabilitación o en la estimulación cognitiva se trabaja luego en la terapia. O sea, la psicoeducación sirve también para que las personas identifiquen cuestiones que luego pueden abordar desde la psicoterapia. Es un trabajo conjunto. Y volviendo al principio, es el trabajo conjunto del cerebro y la mente. La psicoterapia se encargará de la mente, mientras la neuropsicología se encargará del cerebro. De volverlo más plástico, de que tenga más plasticidad. Y justo ahí, claro, ¿qué síntomas o qué indicios puede tener una persona para decir, yo creo que necesito neuropsicología? Todo lo que la haga sentir que su funcionalidad no es la adecuada para sí misma. Más allá, por supuesto, de si tengo olvidos, obviamente, si tengo dificultades en atención, concentración, por supuesto, si tengo dificultades, algo que las personas muchas veces identifican es que no pueden leer, no pueden sostener el leer. Se me llena la cabeza de ruidos, no puedo concentrarme, me olvido, siento que leo algo y después me lo olvido. Todo eso, por supuesto que es plausible de trabajar desde la neuropsicología. Si tengo un diagnóstico, por supuesto, pero todo lo que yo sienta que está alterando mi funcionalidad. Desde la neuropsicología queremos personas funcionales, autónomas, autoválidas y sobre todo plenas. Entonces, si yo no me siento plena, tengo que poder buscar la manera de que mi cerebro se vuelva más plástico, más flexible, para poder modificarlo desde la psicoterapia y desde la neuropsicología. Y en el caso de las psicólogas que acompañan, porque este podcast también lo escuchan muchas profesionales del ámbito de la salud que se dedican a ayudar a personas en espacios psicoterapéuticos, ¿cuáles serían esos indicadores que tú les dirías, Caro, de si esta
estás acompañando a una persona y ves que está pasando esto, es momento de coordinarte con una neuropsicóloga. Rigidez cognitiva, son cosas que nosotros podemos observar. Rigidez cognitiva, quejas subjetivas. Quejas subjetivas son cuando la persona manifiesta dificultad en la memoria, en la concentración, cuando los psicólogos observan una incapacidad o una dificultad en el control de los impulsos, cuando el razonamiento es muy rígido y no hay manera se nota que no hay flexibilidad cognitiva, cuando tienen pacientes que toman medicación crónica, con pacientes que tienen estrés postraumático, que han sufrido un trauma, con personas demasiado autoexigentes, que esa autoexigencia los tiene en un estrés crónico. Todo eso es posible de complementar la terapia con sesiones de neuropsicología. Una cosa importante a aclarar es que las sesiones de neuropsicología tienen un tiempo acotado, que varía según lo que la persona necesite trabajar, pero es un tiempo acotado. Por eso puede hacerse las dos cosas. ¿Te refieres a que es un programa que se hace específicamente para la persona con un inicio y un final? Sí. Sí. Por supuesto que si después la persona, una vez que logrado los objetivos, la persona dice, no, a mí esto me sirve para, justamente, tomo medicación crónica y me doy cuenta que desde que hago estimulación cognitiva, siento la mente más fresca, más descargada, puedo gestionar mejor mi emocionalidad, incluso hacia la enfermedad. Bueno, por supuesto que puede quedarse haciéndolo, pero sí, son programas acotados. Porque aparte la idea es que las personas se lleven las herramientas, las conozcan, las prueben, las generalicen y se las lleven. Sí, al final es que trabajar con la persona su capacidad de aprendizaje. Se necesita el complemento de la neuropsicología cuando tú ves que la persona no está pudiendo integrar lo que se ve, ¿no? A lo mejor haces una sesión, hay una serie de reflexiones y vuelves la siguiente semana y la situación no ha cambiado, la persona no ha podido aplicar esos cambios, no ha habido un proceso de integración, de aprendizaje de lo que se ha trabajado, ¿no? en ese espacio terapéutico. Totalmente, por eso era importante lo que decías en relación a la pesquisa del psicólogo sanitario. Esa es una pesquisa, eso demuestra rigidez cognitiva. Ahí hay algo que la persona no está pudiendo integrar, pero por lo que tú dices, porque no está pudiendo integrarlo. Entonces, por supuesto que ahí el trabajo de la neuropsicología es para que esa persona pueda integrar lo que no está integrando a través de la plasticidad neuronal, es que ese cerebro vuelva a ser plástico y no rígido como se muestra. Pues claro, yo creo que hemos ido tocando muchos temas, ¿no? Hemos ido viendo la diferencia entre estimulación y rehabilitación, quién se podría beneficiar, de qué manera, cómo aplicarlo desde la consulta online, un poco las fases, ¿no? Primero hacer una buena evaluación si es necesario, si no se tiene y si es imprescindible y si no, pues ir trabajando. No sé si nos hemos dejado alguna cosilla que tú quieras mencionar antes de que vayamos cerrando. Me parece que no, me parece que hemos tocado todos los temas necesarios para entender la neuropsicología, porque también es verdad que mucha gente dice, ¿qué es eso? La forma sencilla de explicar qué es la neuropsicología es que la neurología se encarga de la estructura del cerebro y la neuropsicología se encarga del funcionamiento del cerebro. Todo lo que sea funcionamiento del cerebro es trabaja la neuropsicología. Ese era el broche. Tal cual, Caro. Pues nada, agradecerte un montón tu participación en el episodio. La agradecida soy yo, ha sido un enorme placer.
boca, ¿no?, de muchas personas, ya es una disciplina muy conocida, pero de manera superficial, que luego cuando la entendemos decimos, bueno, pues tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Lo que pasa es que al final la salud mental es como la gran olvidada. Podemos entender justo la diferencia que tú has hecho entre ir al gimnasio e ir a una rehabilitación, cuando yo quiero tener musculatura en la pierna o cuando me he roto la pierna y la tengo que rehabilitar porque he perdido el músculo. Sin embargo, con la salud mental y la implicación del cerebro y la mente en ello no tenemos tan clara esa diferencia. Entonces, bueno, súper agradecida y Agradecida a ti porque realmente ha sido un placer. lo que vamos a hacer es que Carolina ha preparado unas diapositivas que dan soporte a todo lo que hemos ido comentando. Las personas que estéis viendo esto en vídeo habrán aparecido algunas en la pantalla, pero quienes estéis interesadas también las podéis conseguir en la siguiente carta espejo que enviaré, donde os las adjuntaré para que las podáis tener y revisar pues más con calma y bueno, con el soporte de un documento. Para los que no sepáis, las cartas espejo son una newsletter que yo envío una vez al mes, donde cuento mis experiencias emocionales desde mi mirada como psicóloga y donde comparto recursos también para el día a día. Y bueno, si no estáis dentro, os podéis apuntar a través de soniagarijo.com y registraros en las cartas espejo. Y nada, ya para cerrar, deciros que si alguna persona está interesada en iniciar su proceso o saber cómo le podría ayudar, puede contactar con nosotras para tener una valoración gratuita y establecer unos objetivos, entender de qué manera le puede ayudar. Para contactar con Carolina podéis escribirnos a través de la página web. Carolina, ¿tú quieres dejar tu correo para que te puedan mandar un mensajito? Lo mandan al tuyo, Soy, no hay ningún problema. Vale, lo hacemos desde la página web. Si te parece, sí, si te parece también abiertas a cualquier pregunta, consulta que necesiten hacer sobre lo que hemos hablado. Sí. Informar que lo que estamos haciendo es que la persona que está interesada tiene contigo un huequito para poder plantear dudas, resolverlas y ver un poquito cómo sería esa forma de trabajar de forma individualizada y con la metodología preparada para esa persona. Súper bien. Bueno, pues aquí cerramos el episodio. Muchísimas gracias a ti, Carolina, y a todas Muchas gracias. Ha sido un placer. y a todas las personas que habéis escuchado este episodio. Si os apetece y todavía no lo hacéis, os invito también a que podáis seguirme en redes. Me encontráis en Instagram y en YouTube, en @soniagarijo_psicóloga. Y también no olvides suscribirte por el canal por el que nos estás escuchando y enviarle este episodio a la persona que creas que le puede ayudar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Adiós.